Imagínate si miles de millones de dólares estuvieran en una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria estuviera en uno de los países más disfuncionales del mundo. Tarde o temprano, alguien querría robarlos y tarde o temprano, alguien hizo este robo financiero de alto nivel. Esta es la historia del mayor atraco bancario de todos los tiempos. Se habían firmado 247 cheques en el espacio de un solo año, todos a solo 5 empresas. Nadie había oído hablar de estas empresas antes. 3 de ellas habían sido registradas justo antes de que comenzaran las transferencias. Parecía que 3 empresarios eran los beneficiarios del dinero en la cuenta de la autoridad fiscal. Pero había uno en particular del que la gente pronto estaría hablando. ¿Saben cuál es el nombre? Nur Sueir. Nur Sueir es un personaje bastante modesto, tiene poco más de 40 años y una notable habilidad de ganarse a la gente. Para emitir cheques grandes de la autoridad fiscal se necesitaban las firmas de al menos 12 funcionarios diferentes, un proceso que podría tomar semanas e incluso meses. Pero Nur Sueir logró obtener los cheques mucho más rápido. Entonces ingresa el dinero al sistema y lo saca en el mismo periodo de tiempo. Pero hacerse con 2.5 mil millones de dólares en efectivo fue un desafío logístico. Te explico. El billete de mayor valor en Irak fue el billete de 50.000 dinares, que valía alrededor de 35 dólares. Si todos los billetes robados habían sido apilados uno encima del otro, la pila se habría elevado más alto que el monte Kilimanjaro. Gran parte del dinero se transferiría luego fuera del país, desde el aeropuerto de Bagdad a diferentes capitales regionales. Irak parece como una democracia que funciona, tiene elecciones y un parlamento activo, pero en realidad nada en el país funciona como debería y la corrupción abunda. Hay diferentes formas de corrupción, entonces obviamente hay corrupción menor, haciendo las tareas cotidianas. Los sobornos a menudo ayudan a hacer las cosas más fáciles, pero lo que es más significativo es esa gran corrupción, esa corrupción política que en esencia es el sistema político. Esta corrupción se remonta a algunas de las decisiones que se tomaron a principios de 2003. Tenías a estos nuevos líderes que de repente se encontraron en posiciones de poder y necesitaban mantener ese poder, y la corrupción era un mecanismo importante para volverse poderosos. Necesitaban tener en sus manos la increíble riqueza del Estado y necesitaban asegurarse de que los contratos y adquisiciones fueran en favor de sus intereses. En el momento del robo, el gobierno estaba alineado con Occidente y dirigido por el primer ministro Mustafa Kadhimi, pero el poder de su gobierno se estaba desmoronando. Esperando entre bastidores estaba Al-Fatah, respaldada por Irán. Fatah controlaba la oficina de impuestos en el centro de la investigación, así que ser públicamente asociado con ese robo al banco podría desacreditar y descarrilar sus esfuerzos para tomar el poder. Ellos fueron la fuente del robo. El gobierno en apuros se aseguró de que el informe sobre el robo fuera apresurado. 2 semanas más tarde, Nur Sueir fue arrestado cuando intentaba abordar un avión. Aunque los funcionarios insisten en que el poder judicial de Irak es independiente, no mucho después de la liberación de Sueir, el gobierno cambió de rumbo. La investigación pareció cambiar drásticamente de aquellos quienes fueron acusados de perpetrar el robo a quienes lo habían descubierto. Todo al revés. Los funcionarios emitieron órdenes de arresto para algunas de las figuras principales involucradas en exponer a Sueir. La implicación fue que esta colusión llegó a la cima del régimen anterior. El ex primer ministro Mustafa Kadhimi y algunos de sus aliados huyeron a Londres, quedando impune este gran robo al Banco Central de Irak.